dos educadores matemáticos de nuestra región que van a aportar sus propias ideas, van a hacer su propio aporte sobre la influencia de UBI en sus respectivos países. Y luego de su intervención daremos un espacio para que el público también pueda manifestar pues, sus inquietudes o sus aportes que quieran hacer. Entonces, hemos invitado a Claudia María Lara y a Yeser Candray. Claudia María Lara Galo es guatemalteca, formadora de maestros en su país, participa regularmente en el ámbito latinoamericano con propuestas metodológicas y proyectos para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles educativos. Y Yeser Candray es profesor y académico salvadoreño, doctorando en Educación Matemática por la Universidad Estadual Paulista en Río Claro, San Pablo, Brasil, y es investigador en Educación Matemática por la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador. Entonces, Claudia, por favor. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es muy emocionante para mí estar acá, sobre todo después de escuchar lo que los grandes discípulos de Ubiratán han hecho. Yo traigo el impacto de Ubiratán a mi país de una forma diferente, quizás que ni ellos mismos sospechan. Voy a pedir que pongan la presentación, por favor. Bien, esa soy yo, desde Guatemala. Y quiero contarles que Ubiratán D'Ambrosio tuvo un gran impacto personal y profesional en mi vida y en la de mi país, Guatemala. Gracias a que conocí por sus libros, por el contacto con sus discípulos y por compartir con él directamente sus principios, ideas y propuestas, hoy el Currículo Nacional de Guatemala, el que guía todas las escuelas del país, tiene dentro del área de matemáticas una subárea denominada etnomatemática. Para un país multicultural, con diferentes grupos étnicos, muchos de ellos descendientes de los mayas, que fueron grandes astrónomos y científicos y que hoy conviven con idiomas y prácticas de supervivencia diferentes, el estudiar los aportes, los enfoques y la matemática de cada grupo cultural, presente y pasado, así como las prácticas cotidianas empapadas de una herencia vigesimal, es de mucha importancia, tanto por los aportes científicos que ustedes probablemente conocen de astronomía y arquitectura y que son dignos de conocerse y divulgarse, como por la construcción de una posible identidad nacional que hoy está tan lastimada por muchos problemas sociales y económicos. El estudio de la etnomatemática, valorada desde la niñez, es una ventana de esperanza en una nación que necesita pensadores críticos que aporten a cada comunidad porque la conocen y le dan importancia a cada cultura y a cada persona, como son las enseñanzas que nos dejó Ubiratán. El doctor Leonel Morales y el doctor Domingo Yoscom son ambos discípulos directos de Ubiratán y ellos se han encargado de formar equipos a los que he tenido la posibilidad de pertenecer y desde los cuales impulsamos en su momento la subárea que hoy está presente en nuestro currículo y seguimos trabajando en su divulgación y conocimiento. Para mí es un honor poder decir que Ubiratán cambió mi vida y la de mi país para bien. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, Claudia. Yeser, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Gracias al CIEM por la invitación para hacer unas palabras nada más sobre Ubiratán. Yo quería
hablar más que todo de la experiencia, con las ideas también de Ubiratán. Recuerdo el primer encuentro cuando yo estuve con él. Siempre en Brasil me presentaba cuando decía soy de El Salvador, siempre había una confusión si me refería a la ciudad de Salvador, ¿no? Pero con muchos profesores. Pero algo que me llamó la atención cuando le comenté a Ubiratán y le dije que era de El Salvador, inmediatamente se recordó de dos alumnos que él tuvo, que él invitó a un programa de intercambio que hizo la Unicamp, y creo que tal vez Marcelo se recordará, en los 80, en la que se invitó a varios estudiantes latinoamericanos que fueron bien recibidos en Brasil para formar esos núcleos en esos países, ¿no? Y bueno, qué bueno que eso aún se mantiene. Yo soy parte también de un programa que ha abierto el espacio para que estudiantes también de otros países nos podamos involucrar en la educación matemática brasileña. Me llamó la atención y yo quería hablar un poco sobre lo que más me desconcertó de las ideas de Ubiratán, y era esa preocupación por la cultura y por el compromiso social. Y creo que no podemos dejar de cerrar estas discusiones sin hablar de eso, de Ubiratán. Y es que para los que estuvimos acostumbrados en nuestras enseñanzas en la educación superior, estuvimos acostumbrados a la exactitud, ¿no? Hay que aprender bien las enseñanzas de la matemática, hay que transmitir bien esas ideas, hay que preparar bien las clases. Pero algo que me llamó más la atención de Ubiratán fue ese compromiso social y cultural. Y creo que no estaría completo si nosotros no hiciéramos ese desafío después de unos años de su partida física, sino recordar que nuestras investigaciones también tienen que tener ese enfoque social y tienen que tener ese compromiso social y cultural. En una región donde no nos faltan excusas para hablar de problemáticas sociales y culturales, no me equivoco, ¿verdad? Tenemos siempre diferentes actitudes. Y yo creo que cada vez cuando nos encontramos con diferentes desafíos en nuestros países, a mí se me viene siempre eso a la mente, ¿no? Ese compromiso que tenemos que tener para no solamente terminar una investigación, sino el impacto que podamos tener. Y una de las frases que a mí me resultaron muy marcantes de un texto de él, no sé si lo he traducido al español, que dice: como educador matemático busco utilizar aquello que aprendí como matemático para realizar mi misión de educador, en términos muy claros y directos. El estudiante es más importante que los programas y los contenidos. Y creo que eso, sin que nos diga que no es importante hacer el énfasis en la matemática, ¿no? En nuestra enseñanza, recordar que nuestra misión como educadores matemáticos es, a partir de la educación matemática, formar ciudadanos comprometidos con esa paz que él siempre trabajó en sus ideas, ¿no? Entonces, yo quiero cerrar en estas palabras haciendo ese recordatorio que es muy de su trabajo, ¿no? Recordar siempre nuestro compromiso social, nuestro compromiso cultural y defenderlo, ¿no? Y ponerlo siempre en práctica a la hora que hacemos nuestras investigaciones. Gracias. Muchas gracias, Yeser. Ahora quiero invitar a Gilbert Blanco, por favor, para que rápidamente haga un aporte sobre Ubiratán. Sí, sube. Gilbert es el presidente o el coordinador de la red de etnomatemática latinoamericana. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias al CIAEM. Contarles rápidamente cuál fue la influencia del profesor Ubiratán en Colombia. Quiero leerles algunas palabras. Dice: fue en 1985
que el profesor Ubiratán visita Colombia para hablar sobre los aspectos socioculturales de la educación matemática. Invitado por el profesor Víctor Alvis de la Academia Colombiana de Matemáticas, Ciencias Físicas y Naturales a participar en el Simposio Internacional de Historia de las Ciencias. Allí gestó motivaciones e intereses académicos en varios estudiosos de la época que iniciaron las primeras investigaciones en matemáticas en el país. Posteriormente, en 1994, el profesor Ubiratán dictó la conferencia de apertura titulada Matemáticas y Ciudadanía, en la primera jornada de educación matemática organizada por el Grupo de Educación Matemática en el recién constituido Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Por esa misma época, el Grupo de Historia de las Matemáticas, motivado por todo esto, coordinado por el profesor Luis Carlos Arboleda, inicia diversos estudios sobre la etnomatemática. En el año 2003 nace el Grupo de Estudios Colombianos de Etnomatemática, que años después pasó a llamarse Red Latinoamericana de Etnomatemática y que en 2019 cambió su nombre a Red Internacional de Etnomatemática. Siempre el profesor Ubiratán participó activamente y estuvo al tanto de las actividades de la red. Conservo aún uno de sus mensajes fechado el lunes 22 de marzo de 2004, que envía la lista de correos del ISGEN. Es un grupo de estudios creado por él en 1985, donde decía, abro comillas, mis queridos, hay un grupo muy activo en Colombia, muy interesado en acercarse al nuestro. Es la Red de Estudios Colombianos de Etnomatemática. Incluso hablamos de la posibilidad de una conferencia de etnomatemática amazónica que reuniera a 9 países. Belleza, ¿no? Visiten su sitio web. Un abrazo, Ubiratán. Cierro comillas. Asimismo, el profesor Ubiratán participó con sus escritos y como evaluador en la revista latinoamericana de etnomatemática, revista que felicitó en repetidas ocasiones por su papel de divulgación. En el 2004, el Grupo de Educación Matemática del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, interesado en la etnomatemática, ofrece a los estudiantes de licenciatura en matemáticas el curso Aspectos Socioculturales de la Educación Matemática, donde uno de los textos centrales era uno de sus libros que me envió personalmente y que estudiamos en dicho curso. Su influencia continúa con la participación como evaluador de los 2 primeros trabajos de investigación de maestría en etnomatemática realizados en Colombia en la Universidad del Valle, dirigidos por el profesor Luis Carlos Arboleda, y una tesis doctoral realizada en la Universidad Antonio Nariño que dirigió el profesor Osvaldo Jesús Rojas. En el año 2018 dicta una conferencia plenaria en el Congreso Internacional de Etnomatemática realizada en la Universidad de Antioquia, donde nos invitaba a una ética de respeto al otro, solidaridad con el otro y cooperación con el otro. En sus palabras, abro comillas, en el momento en el que se incorpora eso en el pensar de las nuevas generaciones, hay una esperanza, una posibilidad de que las nuevas generaciones vean al otro, al diferente con respeto, que tengan por el otro solidaridad y que junto con el otro puedan tener cooperación. Cierro comillas. He relatado solo algunos hechos que ejemplifican la importante influencia de UBI en Colombia, influencia que continúa viva en diferentes programas de formación inicial de maestros de matemáticas que han incorporado en sus currículos cursos que reflexionan sobre los aspectos socioculturales y políticos de la educación matemática. Sus ideas continúan motivando trabajos de pregrado, maestría, tesis doctorales y diferentes investigaciones en Colombia. Gracias, UBI, por tanto, y con la comunidad de la Red Internacional de Etnomatemática, nos comprometemos a mantener vivas tus ideas y a continuar ampliándolas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, como el tiempo es siempre tan corto, tenemos oportunidad para una intervención corta. Ya va alguien que levante la mano y aquí van a pasar al micrófono. ¿Quién se anima? Ah, ya está. Por favor, ¿te puedes levantar?
Alô. Buenos dias. Eu não hablo espanhol, mas gostaria de fazer um comentário. Marcelo pode me ajudar aí na tradução. Sobre o Biratã D'Ambrosio e esse caráter humano que foi colocado aqui por todos, em todos os aspectos da vida dele. E um exemplo do que aconteceu comigo, né, que sou brasileira, né, da Universidade Estadual do Ceará, eu mandei um e-mail para o professor Biratã pouquíssimos dias antes do seu falecimento. E mandei um e-mail muito despretensioso, vamos dizer assim, né? Porque eu esperava que ele realmente não fosse me responder o e-mail. E eu fiz um convite para que ele pudesse falar, né, por meio de uma live, para os meus alunos lá na Universidade Estadual do Ceará. E o Biratã não demorou 10 minutos e ele me respondeu o e-mail. E ficou durante 2h30 conversando com os meus alunos. E, ao final, ele deixou uma mensagem, que é o que eu gostaria de falar aqui, como um alerta para todos nós, professores e pesquisadores em educação matemática, né, que eu acho que o Biratã é o pai de tudo isso aqui, de todos nós, e dos nossos pensamentos e das nossas ações. E o que o Biratã disse e está lá, a palestra está no YouTube, né, a fala está no YouTube, e ele diz assim, que a gente não deve, nós professores que ensinamos matemática, nunca devemos perder, né? Aliás, devemos ter o compromisso social de dar à matemática o caráter humano, né? E de relevância política, econômica, social e de cidadania que existe em sua gênese e que, pela questão da rigidez e intransigência do ser humano, isso foi se perdendo nas aulas de matemática. Então, essa foi a grande mensagem que ele deixou, e eu espero que seja a mensagem que a gente, a partir dessa fala tão bonita que nós vimos aqui sobre o professor Ubi, que a gente realmente consiga levar para as nossas salas de aula e também para as nossas pesquisas. Okay. Bueno, muchas gracias. Bien, los invito entonces a partir de estas ideas que se han manejado aquí, a aprovechar el espacio de este congreso para discutir entre ustedes y en todo momento sobre todos estos aportes que nos ha dejado Ubiratán y cómo ha influido nuestras vidas y la educación matemática en nuestra región, ¿verdad? Y en el mundo también. Entonces, agradezco a Marcelo, a Daniel, Claudia, Yeser y Hilbert por su participación. Y bueno, antes de continuar, tengo un anuncio.